Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos. Te regalo felicidad. Solo ponte en acción. Quédate con lo que te sientas feliz. Empezaríamos por una alimentación saludable. Hacer ejercicio físico. Y aunque nos cueste interiorizar, de todos modos hacerlo. Conectar con la naturaleza, conectar con lo bueno y desconectar con lo que nos desconcentra, con lo que nos desenfoca. En lo realmente importante, nos baja los niveles de cortisol y eleva la hormona de la felicidad. Alejarnos de la hiperestimulación, como son las redes sociales, las noticias, esas notificaciones que nos llegan todos los días, nos suben el cortisol, porque lo único que conseguimos es estar en modo estresado, intoxicados de cortisol. Los miedos nos paralizan. ¿Cómo vencer los miedos? Con apatía, con empatía, perdón, con compasión, con comprensión, con optimismo, con benevolencia, con generosidad, siendo bondadoso, siendo solidarios. Esa sensación placentera nos hace que se segregue la hormona de la felicidad y por lo tanto nos hace sentir muy bien. Por otro lado, el cortisol es el miedo. Si andamos con miedos y no superamos los miedos, el mantenernos con picos elevados de cortisol equivale a andar inflamados, enfermos y nos hace sentir irritables, nerviosos, enojados. Educarnos desde pequeños en el optimismo, la ilusión y la imaginación. Si no tenemos esta triada, nos cuesta ser felices. ¿Qué nos ilusiona en la vida? La imaginación es creativa. Ahora imagina que nuestra casa se está quemando. Tan solo con imaginarlo ya nos estamos dañando y se segrega la hormona del estrés. Estrés, si traes recuerdos gratos a tu mente, también hay cambios, se segregan otras sustancias, la hormona de la felicidad. La magia es unir mente, cuerpo y espíritu. Sabemos que no las podemos separar a la mente, al cuerpo y al espíritu. Si nos hablamos bonito, nuestra voz interior es nuestra autoestima, que siempre nos está hablando y no está quieta y nos está boicoteando y ni siquiera le ponemos atención porque siempre está hablando esa voz interior que nos dice no puedes, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces hay que quitar esa voz interior con calma. Si le mandamos mensajes de amor, la voz interior se calma, lo percibe y además todo lo que la conciencia le diga a la inconsciencia, se lo cree. Ya ven que ya vimos que el cerebro se divide en conciencia e inconsciencia y que la conciencia es donde está la lógica, la razón. Y la conciencia, si le dice cosas bonitas a la inconsciencia se lo cree. Pero si la conciencia le dice cosas horrendas, también la inconsciencia se lo cree. Y, lo, y la inconsciencia triplica las cosas. Entonces, si es para bien, la inconsciencia lo triplica por 3, dice, voy a estar bien toda la semana. Y si es para mal lo que le dice la conciencia a la inconsciencia, entonces lo triplica y dice, toda la semana voy a estar mal. Nuestra voz interior, que es nuestra autoestima, se alegra con bienestar, tranquilidad, armonía
y generamos oxitocina. Es una opción de expresarnos libremente. Todo lo que nos sucede, eso alivia. Y si la persona que te escucha no te sientes juzgada y además te ayuda, es una bendición. En este mundo en el que vivimos tragedias, carencias económicas, pandemias, andamos intoxicados de cortisol. Estamos viviendo la vida con incertidumbre, con miedos, andamos irritables. Es el momento de buscar nuestras propias herramientas que todos tenemos para bajarle 3 rayitas al cortisol. El cortisol equivale a mantenernos inflamados. Andamos con todo lo que termina en itis, gastritis, rinitis, sinusitis, colitis. La ventaja que sí tenemos una hormona capaz de bajar los niveles de cortisol. Y esa hormona es la oxitocina. Y esta hormona se activa simplemente con ser agradecidos, con ser bondadosos, con mostrarnos generosos. Esa sensación placentera de bienestar nos eleva la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, y nos baja el cortisol. El cortisol. Manejar adecuadamente la empatía y la voluntad. Desde pequeños el cerebro se altera con la imaginación para bien o para mal. Las migrañas, los dolores son somatizaciones de algo que está dentro y nos preocupa. El cuerpo siempre nos avisa, lo que pasa es que no le hacemos caso. Hacer todo con orden, con constancia, con voluntad. Y nos queda claro que ayuda mucho el posponer la recompensa. Se dice que el que tiene voluntad llega muy lejos, más que el que tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque la voluntad es la puerta que se abre. Podemos llegar muy lejos si esperamos la recompensa. Hay que cuidarse el interior, pero también ayuda a cuidarse el exterior. Como eres por dentro, eres por fuera. Cuando estamos bien por dentro y por fuera, estamos como más resolutivos, todo se nos facilita, tenemos fortalezas y debilidades. Y recuperando las debilidades, así podemos o así vamos recuperando más seguridad, sentirse a gusto con nosotros mismos, eso ayuda. Si no nos sentimos bien con nosotros mismos, estamos y andamos irritables. Una persona depresiva se ve fea, se ve gorda, aunque no sea cierto, aunque no lo sea. Más bien es por su problema de inseguridad, porque la inseguridad es la que nos impide enfrentarnos a las oportunidades, resolver los conflictos externos. No te atreves, no te arriesgas y la autoestima baja es la voz interior, anda vibrando bajo. El estado depresivo impide ver cualidades físicas nuestras. Andamos con un miedo constante y el miedo debilita el sistema inmunológico. Y es tan necesario el sistema inmunológico, ya que si está debilitado, la piel no se regenera adecuadamente como normalmente lo debería hacer. Sucede que además el sistema inmunológico debilitado se encuentra con picos elevados de cortisol y andamos bien inflamados, enfermos. Andamos a la defensiva, como en guerra, con la piel seca, deshidratada. ¿Por qué? Porque como que andamos intoxicados por cortisol, no nos dejamos dormir por la noche, la sangre se va a otras partes para poder ponernos en alerta y deja de fluir adecuadamente la sangre en el cuerpo. Por eso nos inflamamos y nos enfermamos.
Cuando vemos una cara relajada, inspira hasta confianza. Hay más apertura de almas y genera oxitocina en el entorno. Una cara dura, enfadada, con tensión, inspira desconfianza y genera cortisol. Hay que conectar más con nosotros mismos, porque desconectarse del mundo exterior, por ejemplo, vas a una ciudad a conocerla, olvídate de las redes, conecta con tu interior para disfrutar realmente sin distractores. Ahí somos capaces de crecer. ¿Por qué? Porque evitamos vivir en alerta, con presencia de cortisol, ser resiliente, inventar una realidad nueva y positiva. Todos podemos manejar situaciones estresantes, difíciles. Claro que todos podemos manejar situaciones estresantes, difíciles, de manera eficaz, solo siendo conscientes. Podemos capacitar a nuestros hijos, que los hijos sean conscientes de sus actitudes. Cuando reprendas a tus hijos, no te dirijas a ellos, sino a las cosas. Por decir, el cuarto es un caos, ¿no? Tú eres un caos. No, el cuarto está hecho un desastre. No, tú eres un desastre. ¿Por qué? Porque los niños que se describen como negativos y nada positivos es porque en su casa, su educación, siempre fueron tratados con palabras negativas. Eres un tonto, eres un desastre, eres un, un descompuesto, eres una persona que no sabe hacer nada, desordenado, y no le damos palabras positivas a nuestros hijos y nada positivo en su manera de ser. Y entonces ellos se consideran desde niños y para toda su vida como desastrosos, como desordenados. ¿Por qué? Porque en el segundo nivel de de la mente inconsciente, ahí se almacena todas esas palabras que fueron escuchadas seguramente por sus padres, por sus maestros, por sus amigos, por el entorno, quien haya sido, le metió esas ideas, que es desastroso, desordenado, y entonces para toda su vida, si no saca esa información de su segundo nivel, de la mente inconsciente, va a ser un desastroso y desordenado. ¿Y por qué sucede eso? Es porque su educación ha sido la que le han expresado las peores cualidades a los hijos. A los hijos hay que hablarles bonito, de las cosas buenas, sinceridad, integridad, persistencia, voluntad. Acuérdense, principios, valores y amor, para que ellos vuelen. Los recuerdos positivos segregan sustancias de la felicidad, del bienestar, como es la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Nuestro cerebro siempre está listo para actuar según lo que perciba. Si percibe miedo, peligro, se prepara para el ataque. Estamos como en guerra, segregando adrenalina y cortisol. Se disparan. Y si fue tan solo falsa alarma, nos queda elevada por muchas horas las dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Por eso, después de un evento, haya sido falso o verdadero, quedamos irritables, enojados, miedosos. Tenemos herramientas para contrarrestar esos efectos nocivos. Es otra hormona y esta se dispara simplemente cuando estamos siendo generosos, bondadosos, solidarios, y por la noche el cortisol se encuentra bajito en nuestro cuerpo y nos deja dormir. A menos, a menos que andemos preocupados, disgustados, con pendientes, se mantiene elevado el cortisol y no nos dejamos dormir.
Durante el día está elevado, al amanecer el cortisol y se nos va bajando poco a poco, manteniéndonos con tranquilidad en el momento. Si nos mantenemos con tranquilidad, en paz, se nos puede ir bajando el cortisol poco a poco. Pero en el momento en que nos enojamos, nos irritamos, se vuelve a elevar el cortisol. Se nos cuando el estar estresado, nos subimos de peso y se nos acumula la grasa en el abdomen y nos provoca inflamaciones. El estrés hace que no estés a gusto contigo mismo. ¿Cómo nos explicamos que habemos personas ante las peores adversidades que han salido adelante, felices, y otras que les ha marcado en su vida con diversos padecimientos? Otras se han ido a la prostitución, a la drogadicción. ¿Cuál es la diferencia entre personas que pueden superar traumas y otras que no? Cada uno de todas las personas tenemos herramientas, habilidades y destrezas. La diferencia, la diferencia, esa diferencia es que unas las saben utilizar a esas herramientas, habilidades y destrezas y otras personas no. Unas se adaptan a las circunstancias y otras no. Una de las herramientas que nos hacen reflexionar en este ejemplo, una chica le dijo a su papá: "Ya no puedo más". Su padre, que es chef, le invitó a su trabajo y le dijo: "Te voy a demostrar, te voy a explicar lo que pasa con la vida". Y puso en el fogón 3 ollas. Una, esas 3 ollas con agua hirviendo. En una de ellas le puso una zanahoria, en la otra le puso un huevo y en la otra puso café. Y esperó 30 minutos. Sacó la zanahoria que era fuerte al entrar. Ante la adversidad del fuego se ha convertido en débil, apagada. El huevo, que era líquido, al entrar en la adversidad se ha convertido en duro. El En cambio, el café ha transformado el agua. El café transformó la adversidad. Y nosotros, ¿cuál de los 3 somos? ¿Cuál de los 3 nos encantaría que nuestros seres queridos se transformaran después de un conflicto, después de vivir algo difícil? La crisis económica, la crisis de la pandemia. La pandemia nos hizo replantearnos nuestra vida, nos hizo replantear muchas cosas. Entonces concluimos que una infancia infeliz no determina nuestras vidas. A pesar del bullying, a pesar de la violencia en la infancia, a pesar de la separación de los padres, a pesar de la violencia económica, a pesar de todo, uno puede rehacer su vida. Algunos niños se aíslan, evitan la relación con los demás. En la infancia, ante los traumas vividos, se elevan los picos de cortisol. Y si uno no tiene las herramientas necesarias para enfrentar el trauma, se mantienen elevados el cortisol por mucho tiempo. El cortisol igual a inflamación. Los niños, esos niños que vemos adoloridos, son los niños que tienen traumas de la infancia. Los niños somatizan. Por eso hay que educar a los niños. Educar a los niños es entusiasmar con los valores, amor y principios. Identificar nuestro tipo de personalidad también es importante e irla moldeando, ya que nuestra personalidad tiene un impacto en nuestras vidas. El sentir la necesidad de hacer cosas, conocer nuestro cuerpo, tenemos herramientas, habilidades. Si nosotros no estamos a gusto con nuestro cuerpo físico, eso genera problemas de inseguridad, de autoestima baja. Regularmente, las personas depresivas, obsesivas, tienen en su mente la no aceptación, empezando por su
cuerpo. Su voz interior, que es su autoestima, se dicen a sí mismas gordas, feas. Esa voz interior, las mujeres tenemos esa voz interior en lo femenino muy desarrollada. Muchas veces la regamos andando diciendo, estás muy delgada, estás muy gorda, porque nos fijamos mucho en eso y te impide disfrutar de tus propias cualidades físicas. Entonces, ¿qué debemos de cuidar? La belleza es básico para estar a gusto con uno mismo, es estar en armonía con uno mismo, descansar bien, se nos nota en la piel, en la cara. Cuando no descansamos, en la cara se nos nota, se deshidrata, se ve uno cansado, se ve uno estresado. La información de la inmediatez nos abre la puerta y la educación nos forma. ¿Qué hacer con tanta información recibida? Quitarse las notificaciones de la pantalla para ser nosotros quienes dominamos a la pantalla y no la pantalla a nosotros. Lectura es a la mente, lo físico es el cuerpo, donde ponemos el foco de atención y además le ponemos pasión a todo. Todo lo que hacemos es estar atento con todos los sentidos. También tenemos con el corazón. Cuando estás con alguien, poniéndole toda la atención y todos tus sentidos sin cambiar aceleradamente a otros focos de atención, eso nos sucede por tanta información que recibimos con la tecnología. Fácilmente nos enfocamos en otras cosas en vez de poner la atención a lo verdaderamente importante. Aprender a controlar una gestión sana para la mente, por ejemplo, aplazar la recompensa, controlar todo aquello que apetece, todo ese impulso, frenar, concentrarse en el presente, en lo que ahora tienes y después en lo que vas a disfrutar más tarde. Vamos a tener que empezar por utilizar nuestras herramientas sin olvidar principios, valores y amor, sabiendo que el mejor antídoto del sufrimiento es el amor. Tenemos tesoros dentro de nosotros y se disparan cuando sentimos amor desde lo más profundo de nuestro ser interior. Nuestra autoestima es el amor, es la voz interior que tenemos dentro. Ese amor se comparte con los demás. El ser solidario, el darse a los demás, son factores protectores para la mente y para el cuerpo. Enseguida se desprenden las sustancias químicas de nuestro cuerpo cada vez que somos bondadosos, generosos. Cuando cuidamos a los demás, la oxitocina se segrega, es la hormona de la felicidad y nos eleva el sistema inmunológico. Todo está en nuestra mente. De entrada, si nosotros nos cuesta trabajo aceptar a una persona más que a otra, en realidad nadie es tóxico. Nosotros mismos nos provocamos toxicidad, ponemos trabas, nos alejamos de esa solidaridad y sucede que se nos dispara el cortisol, esa hormona del estrés, y nosotros mismos no las provocamos, tan solo con la no aceptación a lo mejor de una persona, al decir que no nos cae bien, tal persona nos aleja de la solidaridad y nos intoxicamos de cortisol. Es importante grabarnos cierta información, hacer un esfuerzo. ¿Qué es importante para las otras personas? ¿Qué es lo importante para las otras personas? Que cuando tú les recuerdas, ellos se sienten importantes de ser escuchados. O sea, cuando tenemos una charla y les ponemos atención, nos enfocamos y recordamos algo importante para ellos, y tú les preguntas por su familiar enfermo, por ejemplo, también es importante profundizar en sus aficiones, lo que ellos apasiona, les gusta, el deporte, su profesión, ocuparnos de sus intereses actuales, de nuestras amistades, ya quitarnos la mala costumbre de hablar de los demás
y también quitarnos la idea de juzgar, de analizar, de etiquetar a las personas desde el segundo nivel de la mente inconsciente, porque ahí está almacenada la información que nos dieron desde pequeños. Y desgraciadamente muchas veces, como ahí la tenemos, empezamos a etiquetar, a analizar a las personas, a hablar mal de ellas, pero es por lo que tenemos almacenado en la mente inconsciente. Por eso es importante mandarle mensajes buenos a la mente consciente, hacer conciencia a la mente inconsciente, para ya sacar todas esas creencias, prejuicios que están ahí en el inconsciente y nos hacen boicotear, nos boicotean y empezamos a etiquetar y analizar a las personas, pero es por la información que tenemos almacenada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a hablar desde lo positivo de la gente. Primero, hacer conciencia. Al tomar conciencia, ya aceptamos cualquier situación, porque todos tenemos la capacidad de adaptarnos, aceptar a los demás como son y no como nos gustaría que fueran. No cerrarnos a gente que piense diferente a nosotros. Todos somos diferentes en pensamiento, cómo nos expresamos, cómo actuamos. En la diversidad se aprende y ya entonces empezamos a actuar hablando con pensamientos positivos. Al comunicarnos, nuestra voz interior percibe el entorno agradable. Vamos a dejar de etiquetar, no juzgar, tenemos información almacenada en el segundo nivel de la mente inconsciente. Ya ser consciente, la palabra juzgar, la palabra prejuicio, las creencias insanas, la comunicación que tengamos con nuestro inconsciente, sea con pensamientos positivos. De esa manera, el inconsciente todo se lo cree. Y ya acordémonos que se lo triplica, el inconsciente triplica todo lo que se cree. Ya podemos ir silenciando esa voz interior que es nuestra autoestima, que hasta parece ser muchas veces nuestra enemiga en vez de nuestra amiga, nuestra voz, nuestra propia voz interior. A veces al hablar siempre bien, nuestra voz interior se transforma y todo lo bueno que hablemos se nos regresa multiplicado. Esa es nuestra recompensa de tratar muy bien a los demás, sin esperar nada de nadie. Regresa en automático, sintiéndonos desde lo más profundo de nuestro ser interior, con sensación agradable de bienestar, paz y tranquilidad, armonía, amor, sabiendo que no le estamos haciendo daño a los demás, sino todo lo contrario, estamos compartiendo nuestra salud mental. Sin expresar nosotros nada, nos comunicamos con vibración, con nuestro cerebro y también los demás perciben nuestras vibraciones y es cuando sienten gusto las otras personas de estar cerca de nosotros. No imponer nuestro criterio, creencias o valores a los demás. ¿Por qué? Porque si imponemos, encontramos rechazo, sino todo lo contrario, ser modelo, predicar, predicar con el ejemplo, ponernos límites a nosotros mismos, buscar temas de conversación de algo que seamos afines, toque de humor, sonrisa, se activan las hormonas oxitocina, hablar bien de los demás, el hablar mal de los demás, se segregan sustancias como el cortisol. Mejor ser discreto, intenta ser amable, eso es ser empático. No juzgo y presto atención, me intereso por su conversación, lo que hacemos sentir a los demás es muy importante. Ahí se nos segrega oxitocina a, a las dos personas. Mira a los ojos cuando hables con alguien y conecta con los demás. El cerebro busca en el entorno lo que le satisfaga. Nuestras ilusiones y metas, proyectos, objetivos y planes. Si lo deseas de verdad, de corazón, la mente te lo acaba mostrando. Si tu cerebro capta lo que deseas ardientemente,
hace que suceda. Cuando no suceden las cosas, es porque uno no sabe lo que quiere. No sabemos lo que queremos que nos pase y por lo tanto el cerebro no nos los muestra. Por los distractores que tenemos, nos distraemos tanto que no sabemos lo que realmente queremos en la vida real. En la vida real suceden las cosas y no en la vida virtual. En la vida virtual, donde nos da gratificación instantánea, placer, con subidones de dopamina, pero pasado su efecto instantáneo, quedamos con esa sensación de vacío y nos perdemos de ver la vida real, donde suceden las cosas que deseamos. Tener en cuenta qué tan importante es tener ilusiones, pasión, actitud. Con estas herramientas bien utilizadas en la vida real, podemos lograr todo, todo lo que nos apasiona, nos ilusiona, con buena actitud ante la vida. Las personas que están al borde de la muerte, se les ha preguntado qué les faltó en la vida. La mayoría coinciden en que se tendrían que haber arriesgado más. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Por miedos, por los miedos, ya que el miedo paraliza, el miedo nos desilusiona, el miedo está en el cerebro, tras eventos traumáticos se activa. Todos y cada uno de nosotros podemos lograr vencer los miedos, interiorizando, trabajando, luchando, podemos ser capaces de vencer esos miedos y arriesgarnos más, e ilusionarnos y producir cambios en el cerebro. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro.